El diácono se plantó en el pasillo y bloqueó su silla de ruedas. «Señora», dijo, «los asientos accesibles están al fondo». Ella lo miró y respondió, «Yo me siento aquí. Llevo 19 años sentándome aquí». Lo que el diácono Roberto Marsh no sabía, o quizás no le importaba, era esto. La mujer en esa silla había predicado desde el púlpito de esa misma iglesia durante 11 años. Había 412 personas en el santuario ese domingo de resurrección. Todas estaban a punto de presenciar algo que la iglesia tardaría 8 meses en reparar. El pastor Whitfield llegó al pasillo central y miró a Margarita. Era un hombre alto, medido en sus movimientos. Había presidido funerales, bodas, bautismos, y exactamente una destitución formal de una pastora en sus 12 años en Caminos de Gracia. Esa destitución había sido 2 años atrás. La pastora que había destituido había sido Margarita O'Sea. Ella lo vio venir. Sus manos seguían quietas en su regazo. La silla no se había movido. «Margarita», dijo él. Su voz no era cruel. Era la voz de un hombre gestionando un momento, que es diferente a la voz de un hombre enfrentándolo con honestidad. «Jaime», dijo ella. Una pausa que duró aproximadamente 3 segundos y se sintió mucho más larga. «No te esperábamos esta mañana», dijo él. «Es domingo de resurrección», dijo Margarita. «He venido a esta iglesia cada domingo de resurrección durante 19 años. Vine este domingo de resurrección. Estoy sentándome en el asiento donde siempre me he sentado, en el espacio accesible que fue instalado en esta fila antes de que yo lo necesitara, cuando esta congregación decidió que la accesibilidad importaba». Whitfield miró de reojo a Marsh. Marsh había dado un pequeño paso a un lado, como hacen las personas cuando una situación ha escalado más allá de su autoridad. «Hay una conversación que deberíamos tener», dijo Whitfield a Margarita. «Quizás después del servicio». «Hay una congregación mirándonos ahora mismo», dijo Margarita, y su voz era completamente tranquila. 400 personas que vinieron a la iglesia en domingo de resurrección y están viendo a su pastor tener una conversación privada en un pasillo público sobre si una mujer en silla de ruedas puede sentarse en su asiento. El silencio en el santuario era el silencio particular de una sala grande donde nadie está preparado para hablar, pero nadie puede apartar la vista. «También hay», continuó Margarita, «algo que esta congregación merece saber». Whitfield dijo, «Margarita». «Hace 2 años», dijo ella, y su voz se proyectaba sin esfuerzo, la voz de una mujer que había pasado 11 años aprendiendo a llenar esta sala. «Me dijeron que estaba dejando mi cargo de pastora asociada porque la congregación necesitaba una temporada de transición. Me lo dijeron 4 semanas después de mi derrame. Me lo dijeron en una reunión privada con 2 diáconos y el presidente de la junta, sin que la congregación estuviera presente, sin votación, y sin que las razones se enunciaran claramente jamás. 400 personas no respiraban. «Lo acepté», dijo Margarita, «porque me estaba recuperando de un derrame y no tenía energía para luchar. Porque confié en que esta iglesia lo manejaría con la integridad que siempre había proclamado. Porque amaba a esta congregación y no quería que lo que me ocurrió a mí se convirtiera en algo que dañara lo que habíamos construido juntos». Hizo una pausa. «Volví hoy porque es domingo de resurrección. Porque la resurrección es el punto central del domingo de resurrección, y yo creo en la resurrección. Y porque quería sentarme en mi asiento y adorar con personas con quienes he adorado durante 19 años. Otra pausa. No esperaba que me detuvieran en el pasillo. La mujer mayor en la 4ª fila, su nombre era Eleonora Vance, y llevaba 22 años en Caminos de Gracia, y conocía a Margarita desde antes de que Margarita fuera ordenada. Se puso de pie desde su asiento. «Siéntate, Margarita», dijo Eleonora. «En tu asiento. Ahora mismo». Salió del banco y se movió hacia el pasillo y se paró junto a la silla de ruedas de Margarita.
mirando en la misma dirección que Margarita miraba, hacia el púlpito, hacia Whitfield, hacia el frente de la iglesia. Detrás de ella, un hombre de 40 y tantos años se puso de pie. Luego 2 mujeres juntas. Luego una familia con 3 hijos que eran suficientemente mayores para entender que algo importante estaba ocurriendo, aunque no pudieran haberlo explicado. No eran una mayoría, pero eran visibles. El pastor Whitfield miró a Margarita, miró a Eleonora, miró a las personas que estaban de pie en sus bancos. No miró su reloj, lo cual habría sido lo incorrecto, y que un hombre con su experiencia sabía mejor qué hacer. Margarita, dijo, después de un momento que él describiría más tarde, en una carta privada que escribió 6 semanas después de Pascua, como el momento en que comprendió el costo completo de lo que había ocurrido 2 años atrás. Por favor, siéntate. Se hizo a un lado. Margarita empujó su silla de ruedas hacia adelante. Llegó a la 4ª fila. Se movió al espacio accesible al final, el espacio que había sido instalado para ella antes de que lo necesitara, y se detuvo, y se giró para mirar al altar, y juntó sus manos. Dale like a este video y deja un comentario. Porque lo que ocurrió después de que terminó el servicio, y lo que se encontró en los archivos de la iglesia 3 semanas después, es la razón por la que esta historia no terminó el domingo de resurrección. Bloque 2. El servicio continuó. Continuó porque 400 personas habían venido a la iglesia comunitaria Caminos de Gracia en el domingo de resurrección a adorar, y la adoración no se detuvo porque algo difícil había ocurrido en el pasillo. Continuó de manera diferente, con la calidad particular de una congregación que ha sido mostrada algo sobre sí misma y está sentada con el peso de ese conocimiento, mientras intenta sostener al mismo tiempo el significado del día. El pastor Whitfield predicó sobre la resurrección. La congregación escuchó. Margarita estaba sentada en la fila 4. Cantó cuando se cantaron los himnos. Inclinó la cabeza cuando se oraron las oraciones. Recibió la comunión cuando los diáconos bajaron por el pasillo. No Marsh, quien había sido reemplazado por otro diácono para la porción de comunión del servicio, con el pan y la copa. La recibió de la misma manera en que la había recibido durante 19 años. Después de la bendición final, no se apresuró en salir. Se sentó mientras la congregación desfilaba a su alrededor, algunos deteniéndose a hablar, la mayoría no, todos conscientes. Eleonora Vance se quedó a su lado. 2 otras mujeres del coro, que habían conocido a Margarita desde su primer año en Caminos de Gracia, encontraron el camino a la 4ª fila y se sentaron un momento. Nadie tomó fotografías. Nadie grabó nada. Esta no era el tipo de congregación que trataba sus momentos como contenido. Lo que ocurrió en el santuario el domingo de resurrección se quedó en el santuario y se difundió por la congregación de la manera en que las cosas se difunden en comunidades cercanas, no a través de anuncios, sino a través de la circulación específica de personas que estaban allí, contándoselo a personas que no estaban, y esas personas entendiendo, por la manera en que se lo contaban, que algo había cambiado. 12 días después de Pascua, la Junta de la Iglesia convocó una sesión de emergencia. Había sido convocada por 3 miembros de la Junta que habían estado en la congregación el domingo de resurrección, y que habían hablado con Margarita en privado en los días que siguieron. La sesión no fue anunciada a la congregación completa. Era una reunión interna de 7 personas, la presidenta de la Junta, los 3 diáconos principales y 3 miembros elegidos de la Junta, y duró 4 horas. Margarita fue invitada a asistir. Vino. Trajo 2 cosas. La primera era una carpeta. Contenía su carta original de nombramiento como pastora asociada, firmada por el presidente de la Junta en ese momento y refrendada por los representantes electos de la congregación. La carta especificaba su rol, sus responsabilidades y los términos bajo los cuales su nombramiento podía terminar, que incluían una votación congregacional, 30 días de aviso y una declaración escrita de causa.
Ninguna de esas condiciones se había cumplido 2 años atrás. La segunda era una grabación. Era una grabación de la reunión en la que le habían dicho que estaba renunciando a su cargo. No había anunciado que estaba grabando. No le habían pedido que firmara nada sobre la confidencialidad de la reunión. Había presionado grabar en su teléfono cuando se sentó y se había olvidado, o había elegido no mencionar, que estaba funcionando. Reprodujo 12 minutos de ella. En esos 12 minutos, los 2 diáconos que habían conducido la reunión, uno de los cuales había dejado Caminos de Gracia desde entonces, uno de los cuales estaba ahora en la sala, le habían explicado a Margarita que la Junta había decidido que su situación física, después del derrame, creaba desafíos para el rol pastoral y que sería mejor para todos si daba un paso atrás. No habían dicho que hubiera hecho algo malo. No habían citado ningún problema de desempeño. Habían citado la silla de ruedas. La sala de juntas estaba en silencio cuando terminó la grabación. La presidenta de la Junta, una mujer llamada Patricia Brooks, que se había unido a Caminos de Gracia 8 meses después de la destitución de Margarita y que no había conocido las circunstancias completas hasta esa reunión, dejó su bolígrafo. «Esto no es como hacemos las cosas», dijo. «Esto no es quienes se supone que somos». El diácono que había estado presente en la reunión original miró la mesa. No habló durante mucho tiempo. Cuando lo hizo dijo: «Estaba equivocado. Lo supe entonces y no lo dije. Lo estoy diciendo ahora. Suscríbete, dale like a este video y deja un comentario. Porque lo que la Junta votó hacer al final de esa reunión de 4 horas y lo que le pidieron a Margarita que considerara es la parte de esta historia que ni la propia Margarita se esperaba. La votación fue unánime. La Junta determinó que la destitución de Margarita Osei como pastora asociada 2 años atrás había sido realizada en violación de los propios documentos de gobierno de la Iglesia, sin debido proceso, sin participación congregacional y por razones, su condición física después de un derrame, que no eran causa legítima de destitución bajo ninguna interpretación de los valores declarados de la Iglesia. La votación no la restituyó como pastora asociada. No podía hacerlo unilateralmente. Cualquier restitución requeriría la votación congregacional que debería haber ocurrido en primer lugar. Lo que hizo fue emitir un dictamen formal de que la destitución había sido incorrecta, por escrito, en los registros oficiales de la Iglesia. Y le hizo una pregunta a Margarita. Patricia Brooks le preguntó directamente: ¿considerarías volver? Margarita miró a la Junta. Miró al diácono que había dicho que sabía que estaba equivocado y no lo había dicho. Miró la carpeta frente a ella, con la carta de nombramiento que había sido ignorada. «Necesito pensarlo», dijo. «Por supuesto», dijo Patricia. «También necesito saber algo», dijo Margarita. «No para mi decisión, para el entendimiento de la congregación». «¿Qué es eso?» «Necesito saber si lo que ocurrió el domingo de resurrección, lo que ocurrió en ese pasillo, fue conocido de antemano. Si alguien autorizó al diácono Marsh a bloquear mi acceso a mi asiento». La sala estaba en silencio. «Lo averiguaré», dijo Patricia Brooks. Lo averiguó en 48 horas. El diácono Marsh había actuado por iniciativa propia. Había reconocido a Margarita cuando entró y había tomado una decisión unilateral, no autorizada, no instruida, no discutida con nadie, de redirigirla a los asientos accesibles en la parte trasera. Su razonamiento declarado, en la conversación que Patricia tuvo con él, era que creía que la presencia de Margarita en la parte delantera de la iglesia sería perturbadora dado el historial. Llevaba 6 años en Caminos de Gracia. El historial al que se refería tenía 2 años de antigüedad. Había escuchado versiones parciales de él. Había formado una opinión y había actuado en base a esa opinión con la autoridad de alguien a quien no se la habían dado. Renunció 3 días después de la conversación de Patricia con él. La renuncia fue decisión suya.
Nadie le había pedido que la tomara. Margarita tardó 3 semanas en dar su respuesta. No pasó esas 3 semanas en aislamiento. Las pasó en conversación con Eleonora Vance, que se había parado a su lado en el pasillo y la había conocido durante 22 años. Con las mujeres del coro que se habían sentado con ella después del servicio. Con su hija, que vivía a 2 horas de distancia y condujo para pasar un sábado hablando. Con su propio pastor. Se había unido a una congregación más pequeña cerca de su casa después de dejar Caminos de Gracia, y había mantenido esa relación y la valoraba. Y consigo misma, en las primeras horas de la mañana, antes de que el mundo se volviera ruidoso, de la manera en que siempre había pensado sobre las cosas difíciles. Lo que estaba decidiendo no era si el agravio había ocurrido. La Junta lo había determinado. La grabación lo confirmaba. El diácono que había estado allí lo había dicho en una sala llena de personas. Lo que estaba decidiendo era qué le debía a las personas que se habían puesto de pie en sus bancos el domingo de resurrección, y qué se debía a sí misma, y si esas 2 cosas apuntaban en la misma dirección. Llamó a Patricia Brooks un martes por la tarde. «Vuelvo», dijo. «No como pastora asociada. Todavía no. Y quizás nunca. Eso requiere un proceso, y la congregación debe ser parte de él». Después del servicio, el pastor Whitfield habló brevemente a la congregación antes de la bendición final. No hizo un anuncio. No explicó lo que había ocurrido. La congregación lo sabía, o suficientes de ellos lo sabían, como para que los que no lo sabían tuvieran una idea de la forma de ello. Lo que hizo fue abordar algo directamente. Esta congregación ha sido fundada en la creencia de que la iglesia es un lugar donde cada persona es recibida, dijo. Esa es una creencia que hemos dicho en voz alta muchas veces. Lo que ocurrió el domingo de resurrección nos mostró la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Asumo responsabilidad por parte de esa distancia. La Junta ha asumido responsabilidad por otra parte. Estamos trabajando para cerrarla. Hizo una pausa. Hay alguien en esta congregación hoy que demostró, el domingo de resurrección y en las semanas desde entonces, cómo se ve volver con gracia cuando la gracia no ha sido mostrada. No voy a pedirle que se ponga de pie. Ya se ha puesto de pie, en todo sentido que importa. No dijo nada más al respecto. Margarita estaba sentada en la fila 4 y miraba el altar. 6 semanas después de Pascua, la congregación celebró una asamblea. Era el proceso que debería haber ocurrido 2 años atrás. 187 miembros asistieron. La presidenta de la Junta presentó los hallazgos de la sesión de emergencia, los documentos de gobierno, la carta de nombramiento, la grabación, el dictamen formal de que la destitución había sido incorrecta. La congregación escuchó. Luego se abrió el piso. Las personas hablaron durante 2 horas. No todas habían estado presentes en los eventos originales. Algunas se habían unido a Caminos de Gracia en los 2 años desde la destitución de Margarita y estaban aprendiendo la historia por primera vez. Algunas habían estado allí y no habían sabido lo que había ocurrido a puerta cerrada. Algunas habían sospechado y no habían insistido. Algunas habían sabido más de lo que habían dicho y lo estaban diciendo ahora. Margarita estaba sentada al frente y escuchó todo. Cuando el piso se cerró y el moderador le preguntó si deseaba hablar, se puso de pie. Podía ponerse de pie, brevemente, con esfuerzo, y se giró para enfrentar a la congregación y dijo lo que había venido preparada a decir. «Perdono a esta congregación», dijo. No como actuación, y no porque lo que ocurrió fuera aceptable, sino porque el perdón es la palabra para lo que realmente siento, y he aprendido que usar palabras precisas es importante. Hizo una pausa. No les pido que voten para reinstalarme como su pastora. Les pido que sean la iglesia que siempre han dicho que son, que tengan los procesos que afirman tener, que tomen decisiones sobre quién los lidera de manera abierta, con sus voces contadas,
de la manera en que sus propios documentos dicen que deben. Se sentó. La votación para reconocer formalmente la destitución incorrecta pasó con el 94% de los presentes. La votación para abrir un proceso formal para considerar su regreso al ministerio pastoral, un proceso que involucraría a la congregación de la manera en que la destitución original no lo había hecho, pasó con el 88%. Margarita observó los números. No lloró en la sala. Lloraría después, en casa, sola, que era donde hacía la mayoría de las cosas que no hacía en público. En la sala simplemente se sentó, y miró los números, y pensó en el domingo de resurrección, y el pasillo y el himno, y Eleonora Vance parada junto a su silla de ruedas diciendo: «Siéntate, Margarita, en tu asiento, ahora mismo». El diácono Marsh no asistió a la asamblea. Había renunciado 3 semanas antes. No regresó a Caminos de Gracia en los meses que siguieron. Su partida dejó un vacío en el equipo operativo que fue llenado, tranquilamente y sin drama, por 2 miembros de larga data que habían estado en el santuario el domingo de resurrección y que habían hecho su propio recuento de lo que habían visto y no habían hecho. Una de ellas era una mujer llamada Sandra Cole. Había estado en la tercera fila el domingo de resurrección, suficientemente cerca para ver todo, y no se había puesto de pie cuando Eleonora Vance se puso de pie. Se había quedado sentada y había observado. En las semanas después de Pascua, había pensado en esa elección, no con la parálisis de la culpa, sino con la atención honesta de alguien que quiere entender qué la había mantenido en su asiento, para que no la mantuviera allí de nuevo. Le había escrito una carta a Margarita. No exactamente una disculpa. Margarita no había pedido disculpas, sino un relato honesto de lo que había visto y lo que había hecho, y lo que pretendía hacer de manera diferente. Margarita le había respondido. La correspondencia había continuado durante 3 meses, hasta que Sandra se había unido al equipo que gestionaba los servicios accesibles de la congregación y se habían encontrado juntas en reuniones de comité, trabajando en preguntas prácticas, estacionamiento, rutas de entrada, líneas de visión, logística de la comunión, que la congregación nunca había abordado con el rigor que merecían. No era una amistad dramática, era del tipo más lento, construida a partir del trabajo sin glamour de personas que decidían ser mejores en las cosas que habían hecho mal. El proceso tomó 8 meses. Se llevó a cabo de la manera en que los procesos de la Iglesia se llevan a cabo cuando se llevan a cabo correctamente, con oración y deliberación y la lentitud particular de una comunidad que intenta tomar una decisión que importa. Hubo preguntas. Hubo conversaciones honestas sobre lo que había salido mal y qué garantías podían ofrecerse de que no volvería a salir mal. Hubo personas que no estaban seguras, cuya incertidumbre merecía ser escuchada, y fue escuchada. Al final de 8 meses, la congregación votó. El 67% a favor de invitar a Margarita Osei a regresar al ministerio ordenado en la Iglesia Comunitaria Caminos de Gracia, en un nuevo rol, no pastora asociada, que ya no existía en la estructura del personal reorganizado, sino como pastora de cuidado congregacional, un cargo construido alrededor de los dones que siempre había tenido, la capacidad de sentarse con las personas en sus momentos más difíciles, de encontrar las palabras correctas en los silencios, de estar presente con las personas que necesitaban que alguien estuviera presente. Aceptó. Predicó su primer sermón en el nuevo rol el primer domingo de Adviento. Era sobre la espera, sobre las cosas que regresan cuando has renunciado a esperarlas, sobre lo que cuesta quedarse y lo que significa cuando quedarse resulta haber valido la pena. La congregación era la más numerosa que había estado desde Pascua. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si hubieras estado en esa congregación el domingo de resurrección, ¿te habrías puesto de pie? ¿Y si hubieras sido Margarita, habrías regresado? Deja tu respuesta en los comentarios. Queremos saberlo. Y cuéntanos,
¿Desde dónde del mundo nos estás viendo? Esta historia es para cada persona que le han dicho, en el lenguaje que sea que usa la institución, que su cuerpo es el problema, que su presencia es inconveniente, que el espacio no fue construido para ella, incluso cuando el letrero afuera dice que todos son bienvenidos. Para cada fiel que ha llegado a su iglesia y ha sentido que las puertas que se abren de par en par el domingo se entornan cuando se trata de ti. Margarita no regresó para demostrar nada. Regresó porque era domingo de resurrección y creía en lo que ese día significa. Y gracias a esa fe, y porque dijo lo que era verdad en un pasillo frente a 400 personas, algo que había sido enterrado durante 2 años volvió a la superficie. No perfectamente, no de golpe, pero volvió. Si esta historia te movió, suscríbete a Héroes Humildes, porque cada semana traemos historias de personas que el mundo ignoró y que terminaron cambiando todo. Dale like si crees que la iglesia, cualquier comunidad que dice dar la bienvenida a todos, tiene que significarlo en el pasillo y no solo en la misión institucional. Compártelo con alguien que necesite que le recuerden que regresar con gracia es una de las cosas más poderosas que una persona puede hacer. Hay alguien en algún lugar ahora mismo a quien le pidieron que saliera de una sala en la que pertenecía, a quien le dijeron que el espacio no era para ella, que está decidiendo si volver. La puerta sigue ahí. Tu historia aún no ha terminado.